Algunos puntos también importantes sobre el trabajo con vectores. Primero, cuando un vector es multiplicado por un número, es decir, por un escalar, ¿qué ocurre con el vector? Puedes imaginártelo conceptualmente como si una flechita la estuvieras ponderando, amplificando por un cierto factor. Por ejemplo, si yo tengo una escoba de 3 metros y la multiplico por 2, tengo una escoba de 6 metros. No le pasa nada a la escoba, la punta de la escoba sigue estando en un lado, el fondo de la escoba sigue estando en el otro lado, solo que ahora es el doble de grande. No le cambié la dirección, no le cambié el sentido. Si este lápiz lo multiplico por un 2, va a ser un lápiz más grande, el doble de grande, sin cambiar ni su dirección, ni su sentido. Si este lápiz lo multiplico por 0,5, ¿qué va a pasar? Voy a tener el mismo lápiz 0,5 veces el largo inicial. Es decir, lo estoy achicando. Tampoco estoy cambiando su dirección ni su sentido. ¿Qué ocurre si este lápiz lo multiplico por -1? Si lo multiplico por -1, se transforma en el mismo lápiz, pero invertido. La flecha es exactamente la misma, pero con la puntita al otro lado. Y si este lápiz lo multiplico por -3, ¿qué va a ocurrir? Primero lo estoy multiplicando por -1, así que se invierte, y luego por 3, es decir, el triple de largo. Voy a tener un lápiz, un vector, el triple de largo, pero en sentido contrario. ¿Cómo afecta esto las coordenadas del vector? Efectivamente, si yo multiplico un vector por un cierto factor escalar, todas las coordenadas que describen el vector van a estar multiplicadas por ese mismo factor escalar. A modo de ejemplo, si yo tengo el vector v, cuyas coordenadas son 3,2, y ahora lo multiplico por un factor -4, ejemplo, el resultante va a ser -4 veces el vector v. ¿Cuáles serían sus coordenadas? -4 por 3, -12, -4 por 2, -8. Y ese va a ser el vector resultante de la multiplicación por -4. Veamos qué ocurre en este ejemplo con el tamaño del vector resultante. Fíjate que la magnitud del vector v, ¿cómo se calculaba? La raíz del primer vector al cuadrado, la primera componente al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, más la segunda componente al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, es decir, la raíz de 13. La raíz de 13. ¿Qué ocurrirá con esta magnitud si ahora el vector lo multipliqué por -4? Según nuestro ejemplo con el lápiz, dijimos que al multiplicarlo por un número negativo, el lápiz se invierte y su tamaño se amplifica o achica por el factor, en este caso 4. Veamos. Nuestra magnitud del vector -4v, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz de 12 al cuadrado, es decir, 144, más 8 al cuadrado, es decir, 64. Ojo que estoy diciendo 12 al cuadrado, pero en realidad es -12 al cuadrado. Pero -12 al cuadrado sigue siendo positivo 144. Lo mismo con el 8. Le pongo la raíz. Y si te fijas, yo aquí puedo factorizar. Y puedo decir que esto es la gran raíz de ¿qué? ¿Se te ocurre? Esto es la gran raíz de 16 por... ¿A cuánto tengo que multiplicar 16 para llegar a 64? 9. 9 por 10, 90. 9 por 6, 54. La suma, 144. Más, ¿a cuánto tengo que multiplicar 16 para llegar a 64? 4. Y por la regla de las raíces cuadradas, yo puedo, y como sabemos operar con raíces cuadradas, si esto es una multiplicación, esto no es nada más que la raíz de 16 por la raíz de 9 más 4. Es decir, 4 veces la raíz de 13. ¿Te fijas que es exactamente el cuádruplo de la magnitud del vector inicial? Es decir, acabamos de demostrar analíticamente, numéricamente, que si a un vector con ciertas coordenadas lo multiplico por -4, el vector se invierte y además se amplifica o achica respecto del factor por el cual estoy ponderando. Acabamos de analizar el primer caso de nuestro punteo. ¿Qué dice el segundo caso? El segundo caso nos pregunta, si conozco las componentes cartesianas x, y de dos o más vectores, ¿cómo puedo determinar las componentes de la suma de todos ellos? Esto es bastante simple, es muy simple. Si yo tengo un vector v y tengo un vector z, el vector v va a tener componentes x, y, el vector z va a tener componentes a, b. ¿Cuál es la suma de los dos? La suma de los dos, es decir, el vector v más z,
no es nada más que un vector con componentes cartesianas de la siguiente forma. La primera componente del vector resultante es la suma de las componentes de los vectores que estoy sumando o restando. En este ejemplo, abscisa del vector v, x, más abscisa del vector z, a, coma, ordenada del vector v, y, más ordenada del vector z, b. Y si estoy restando es exactamente lo mismo, pero con una resta. Te invito a demostrar gráficamente que hacer el trencito con dos vectores cuyas coordenadas conozco es equivalente a sumar coordenada por coordenada y dibujar el vector resultante. Ya revisamos el primer punto de este punteo, ya revisamos el segundo y por último uno bastante interesante, el tercer punto. Fíjate lo que nos dice. La magnitud del vector es una pregunta. A más b ¿es igual a la magnitud del vector A más la magnitud del vector B? ¿Se te ocurre la respuesta? Vamos con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que el vector A va a ser un vector vertical de cierto tamaño. El vector B va a ser un vector horizontal de cierto tamaño. Sumémoslos. Según lo que acabamos de aprender, el vector A más B va a ser un vector formado por un trencito, cuyo primer componente es el vector A, su segunda componente es el vector B. Ocupemos la imaginación, supongamos que dibujé bien y este es un triángulo rectángulo, en este ejemplo sencillo. El vector resultante de la suma va a ser un vector que va desde el inicio del tren hasta el final del tren. Este va a ser mi vector resultante, llamémoslo R como vector resultante. Y recordando que la magnitud de un vector es su tamaño, en un triángulo rectángulo como el del ejemplo, la hipotenusa, es decir, el vector resultante, ¿tiene el mismo tamaño que la suma de los tamaños de los catetos? No, efectivamente no. En este ejemplo sabemos que podemos usar el teorema de Pitágoras y sabemos que la hipotenusa no es igual a la suma de los catetos. De hecho, la hipotenusa siempre va a ser menor o igual. De hecho, el vector resultante de la suma de dos vectores va a tener una magnitud que es siempre, pero siempre menor o a lo más igual a la suma de las magnitudes. Es decir, la magnitud del vector A más B siempre es menor o igual a la magnitud del vector A más la magnitud del vector B. Y a esto lo vamos a llamar desigualdad triangular. Y es muy importante. Esto también se aplica cuando hay más de dos vectores. ¿Y qué pasa si estamos restando vectores? La resta es una suma negativa, así que también se aplica. Para terminar esta parte, algo muy importante que hemos utilizado pero no lo hemos mencionado, no lo hemos formalizado. Vector más vector es vector. Vector menos vector es vector. Esto lo vamos a llamar con que el espacio de los vectores es cerrado bajo la suma y resta. Es decir, si yo sumo o resto vectores, mi resultado sigue siendo un vector. Si una escoba le sumo otra escoba, el resultado es una escoba. Rara, pero es una escoba. ¿Puedo sumar una escoba con una ballena? No se puede. Por lo tanto, yo solo puedo sumarle un vector, otro vector. Yo solo le puedo restar un vector, otro vector. ¿Le puedo sumar un escalar a un vector? No.